Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión de servicios de saneamiento urbano resilientes y equitativos, enmarcando la agenda para la acción. Hoy quisiéramos presentar la sesión y a los ponentes. Primero me voy a presentar yo como moderadora de la sesión. Yo soy Ann Thomas, soy la asesora jefe en saneamiento e higiene de UNICEF Nueva York. Esta mañana tenemos un panel de expertos donde vamos a reflejar algunas reflexiones, algunos pensamientos acerca del saneamiento resiliente y equitativo. Me gustaría presentar al honorable ministro de Estado de Cambio Climático de Pakistán, el señor Zartash Gul, y el ministro de Suministro Hídrico de Nepal, el señor Sunil Kumar Das. Buenos días a todos. Y también tenemos al ingeniero Losindilo de Tanzania. Les escucharemos posteriormente en la sesión, pero antes tenemos un panel de expertos que va a ofrecer algunas perspectivas sobre el saneamiento urbano desde distintos aspectos. Y antes de pasar a esa parte, quisiera decir que esta sesión ha sido coorganizada por la Fundación Bill and Melinda Gates y también tenemos la colaboración de UNICEF Indonesia, la Universidad de Tecnología de Sydney y el Banco Mundial, así como el Instituto de Crecimiento Verde Global, el Global Green Growth Institute. Antes de pasar a dar la palabra a nuestros ponentes, quisiera también comentarles algunas cuestiones prácticas. Estamos ofreciendo interpretación simultánea en español y en francés. Y entonces les podemos dar todos los detalles para acceder a estos servicios de interpretación. Si no saben cómo, escríbanoslo en el chat y se lo informaremos. Y utilizar la función del chat no en Zoom, sino aquí en esta plataforma, y por supuesto es necesario que descarguen la plataforma de Interactio para poder escuchar bien la interpretación, y utilizaremos la sesión del chat de aquí, de esta plataforma, no la de Zoom. Finalmente quisiera decir que como no tenemos mucho tiempo, van a escuchar a mi compañero, el señor Bisi Akwaremi, de UNICEF Nueva York, que de vez en cuando va a ir recordándoles que el tiempo se va acabando para cada uno de los panelistas. Finalmente, lo último que me gustaría comentar antes de continuar es una pequeña presentación de la sesión de hoy, o una pequeña explicación. Primero hablaremos del saneamiento urbano resiliente al clima, y vamos a tener este panel con UNICEF Indonesia y con la Universidad de Tecnología de Sydney. Y como les digo, todos los comentarios, las observaciones, las reflexiones, las preguntas que quieran formular, utilicen el chat de esta plataforma, por favor, el Passable Chat en inglés, para reflejarlo. Y bueno, vamos a dar paso a la sesión. Voy a presentar al primer ponente, el señor Brian Arbogast, que es director de Saneamiento e Higiene de la Fundación Bill and Melinda Gates, que va a darles unas palabras iniciales para darles la bienvenida. Bien, muchas gracias. Saludo a todos y agradezco la oportunidad de estar aquí. Voy a sentar un poco las bases de la sesión. Como saben, es muy difícil para algunas ciudades para el poder aportar servicios de saneamiento urbano que sean resilientes y equitativos, sobre todo en los asentamientos informales, o las ciudades que tienen asentamientos informales, es muy, muy difícil. Pero saben que además a nivel global la emisión de gases de efecto invernadero ha venido aumentándose, con lo cual se exacerban todos estos problemas.
Y, por supuesto, las comunidades más vulnerables son las que van a estar más golpeadas por todos estos efectos. Entonces, en la Fundación nos hemos preguntado cómo podemos encontrar soluciones que sean equitativas y para todos. Entonces, voy a darles una breve presentación de Seawise, que es el saneamiento urbano resiliente del clima. Cada vez se han unido más y más actores a nuestro trabajo y Seawise también proporciona la resiliencia y la sostenibilidad de las soluciones que proporciona, que aporta. Cuando hablamos de resiliencia de clima, debería quedar muy claro al final de esta sesión que cualquier ciudad que tenga preocupación por la resiliencia del clima tiene que abordar también el saneamiento. Los sistemas resilientes de saneamiento son claves para poder abordar la resiliencia ante el clima también. Entonces tenemos que pensar que cada vez tendremos más riesgos en el futuro. Por ejemplo, 3 ejemplos de escenarios motivados por el clima. Todos saben que va a haber un aumento de las inundaciones y del aumento del nivel del mar. Va a haber más tormenta con una gravedad más importante. Eso es un punto. Otro punto es que también va a haber lo contrario. Quiero decir, habrá cada vez más escasez de agua en según qué zonas. Y el tercer escenario es que va a haber una mayor migración a las ciudades debido a conflictos bien relacionados con el agua, bien relacionados con otras cuestiones. Entonces, tenemos que pensar también en las emisiones, sobre todo las que producen más metano, procedente principalmente de la ganadería. Entonces tenemos que pensar que el agua y el saneamiento han de estar incluidos en todos los debates sobre resiliencia, en todos los compromisos, en todos los planes de adaptación nacional, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional, incluyendo a nivel municipal de las ciudades. Y eso es lo que vamos a intentar afrontar en el día de hoy, en esta sesión. Y finalmente, centrándonos en los recursos, intentando aportar beneficios paralelos. Yo creo que es muy importante primero entender los marcos institucionales que van a ayudar a encontrar soluciones más resilientes al clima. Tenemos aquí un panel de expertos magnífico y yo espero que todas las preguntas puedan ser resueltas. Les agradezco de nuevo el haber acudido aquí. Muchas gracias. Ha sido una introducción estupenda a la sesión de hoy. Como Brian ha comentado, tenemos un panel de expertos muy bueno. Tenemos expertos que van a darnos distintos aspectos del saneamiento y la resiliencia ante el clima. Y vamos a ir pasándoles la palabra, pero mientras tanto iremos tomando nota de las preguntas y de los comentarios que vayan ustedes aportando. Primero vamos a escuchar la presentación del saneamiento urbano resiliente al clima en Indonesia, de la evidencia sobre los riesgos y los impactos climáticos a la acción. Vamos a escuchar a 2 ponentes, a Maraita Listiasari de UNICEF Indonesia y después escucharemos a Freya Mills de la Universidad de Tecnología de Sydney. Posteriormente, Martin Gambrill del Banco Mundial nos hablará de un desarrollo inclusivo, resiliente y verde del saneamiento inclusivo a nivel ciudad. Y después tendremos una ponencia por parte de Natalia André del Global Green Growth Institute que nos hablará sobre el posicionamiento del saneamiento para un aumento de la inversión y la priorización en la financiación al clima. Así que vamos a darle primero la palabra a la señora Freya Mills. Muchas gracias, Anne, por tu presentación. Bien, voy a compartir con ustedes algunos hallazgos recientes que hemos realizado en la Universidad de Tecnología de Sydney
y voy a intentar presentar acciones y de la evidencia a la acción. Hemos visto el impacto y la respuesta en las distintas comunidades como medidas para aumentar la resiliencia y el saneamiento resiliente. También voy a compartir con ustedes algunos guías, los pueden encontrar en la parte izquierda. Hemos visto todo tipo de riesgos que ocurren muy frecuentemente que impiden a las personas tener acceso a los inodoros, al baño, porque no estaban disponibles. Entonces, el 30% de las personas han tenido que practicar la defecación al aire libre por esta no disponibilidad de los inodoros. Y eso, por supuesto, ha aumentado el estrés y el nivel de incomodidad a la hora de defecar. Entonces, hemos tenido en cuenta 4 ciudades y hemos tenido también en cuenta sus distintos riesgos, obteniendo la evidencia de más de 400 hogares y 60 personas de distintos departamentos de los gobiernos de nacional y de los locales. Y luego, por supuesto, ha habido una serie de interacciones peligrosas que se han producido en el ciclo del agua urbana, que comportan riesgos al medio ambiente y a la salud pública, y a la vez que minan el agua que sea o ponen en peligro el agua que sea gestionado de manera segura. Entonces, normalmente tanto los hogares como los proveedores de servicios y los operadores y el gobierno local tienen una baja capacidad de prepararse y de responder. Las primeras, los hogares, porque tienen una poca sensibilidad y no han recibido ningún aviso acerca de riesgos. Tienen algo de agua almacenada, pero normalmente tienen las tuberías bloqueadas y muchas veces no tienen un servicio de alcantarillado y tienen que echar mano de los tanques sépticos, sobre todo en los casos en que hay inundaciones. Y luego también, en cuanto a los que proporcionan servicios, las empresas de servicios públicos y los operadores, también podemos decir que se han empezado a hacer algunas adaptaciones menores, como con plantas de tratamiento, vaciados, pero siguen luchando para mantener un funcionamiento en condiciones normales. Y los gobiernos locales están intentando tomar iniciativas para prepararse o responder, pero hay muchos desafíos, como por ejemplo la sensibilización, etcétera. Damos la palabra a Maraita Lidjasari, de UNICEF Indonesia. Sí, la evidencia se ha tenido que reflejar en acciones. Entonces hemos querido mejorar las sinergias porque hemos intentado afrontar los retos del clima para mujeres, para los jóvenes y sobre todo para quienes están en situación más vulnerable. Hemos tenido que emprender algunas medidas de adaptación y un desarrollo de las infraestructuras y a la vez de la inversión hacia soluciones que tuvieran como fin disminuir la huella de carbono. También hemos venido racionalizando las intervenciones de saneamiento, hemos venido informando acerca del desarrollo de la hoja de ruta del ODS 6, lo cual ha implicado una acción inmediata. Después hemos también preparado una serie de guías prácticas para los gobiernos locales a la hora de proporcionar sistemas de saneamiento resiliente, incluyendo medidas de adaptación y de inversión en medidas bajas o en soluciones bajas en carbono. A nivel subnacional hemos apoyado a los gobiernos a la hora de integrar el plan de saneamiento. Hemos implicado también a grupos de la comunidad, por ejemplo los jóvenes, para poder encontrar soluciones y para mejorar la sensibilización en los riesgos climáticos. Hemos reforzado las capacidades institucionales locales para una planificación basada en riesgos. Estas dos últimas medidas son más a largo plazo. Con esto he terminado. Te paso la palabra, Martín. Sí, gracias. Gracias, Freya, y gracias, Maraita.
GRID es el desarrollo inclusivo, resiliente y verde, incluyendo que también contempla el saneamiento inclusivo a nivel de toda la ciudad. Siguiente, por favor. El saneamiento y lo verde van de la mano. No se pueden encontrar soluciones para uno sin encontrar soluciones para el otro, incluyendo también los sistemas de aguas subterráneas, aguas superficiales y aguas marinas. Y esperamos con ello tener un impacto positivo en el medio ambiente. Intentamos también adoptar distintos enfoques que puedan ayudar a las distintas economías y los distintos contextos. Hay 4 dimensiones que pueden afectar los sistemas de resiliencia y saneamiento resiliente. Primero, los eventos naturales. Por ejemplo, tenemos la pandemia de ahora como uno de los ejemplos, pero también hay inundaciones y hay todo tipo de eventos extremos. También tenemos que tener un sistema de saneamiento que esté diseñado para poder hacer frente a cosas tan dispares como las sequías y las inundaciones. Y tenemos que promover una resiliencia para los eventos procedentes de la migración, porque debido a estos eventos extremos iba a haber cada vez más migraciones en todo el mundo y desplazamientos de personas. Entonces, nuestras soluciones tienen que afrontar esos riesgos. Otra dimensión de CWIS son las emisiones directas de metano y la huella de carbono, así como las emisiones de los distintos nitritos y nitratos a lo largo de toda la cadena del saneamiento, así como las emisiones indirectas de CO2 a lo largo de toda la cadena de saneamiento. Estamos desarrollando distintas medidas para poder entender mejor los impactos y diseñar sistemas más adecuados a cada contexto. Por supuesto, incluyendo las plantas de tratamiento de aguas residuales, pero tenemos que entender cómo es la influencia de los gases de efecto invernadero. Tenemos necesidad de mayores datos y de mejor interpretación de los datos. CWIS intenta afrontar las amenazas impuestas por el cambio climático y sin dejar a nadie atrás, de modo que todo el mundo se beneficie de un servicio de saneamiento adecuado y con un acceso y unos resultados adecuados también. Si pensamos en los últimos años, en los proyectos que en los que ha participado el Banco Mundial, podemos ver que las herramientas y los recursos que se han utilizado aparecen todos en nuestra página web, son muy variados y seguimos trabajando con distintos socios para poder aportar estas soluciones y utilizar cada vez un conocimiento y unas herramientas más innovadoras, echando mano de la tecnología. Y también tenemos que aprovechar cosas como la pandemia, por ejemplo, para crear trabajos a lo largo de toda la cadena de servicios de saneamiento, porque a lo largo de todos los puntos de la cadena la creación de empleo puede ser una oportunidad muy importante y por eso les invito a que visiten nuestra página web porque yo creo que la van a encontrar muy interesante. Te paso la palabra, Natalie André. Sí, muchas gracias. Un momento que me piden uno de los intérpretes es que si por favor los ponentes pueden ir ralentizando un poco, pueden hablar un poquito más lento. Los intérpretes de francés lo han pedido, así que se lo agradezco muchísimo. Si pueden suavizar un poco el ritmo y de paso la intérprete de español que no lo ha pedido, pero lo agradecería también. Bueno, muy bien. Tenemos oficinas en unos 30 países miembros. Hablo en nombre del Instituto de Crecimiento Verde Global, el Global Green Growth Institute.
y voy a hablar del posicionamiento del saneamiento para una mejor inversión, un aumento de la inversión y la priorización en la financiación al clima. Por supuesto, siempre pensando en servicios de saneamiento urbano resilientes y equitativos. Sabemos que hay una brecha de financiación con respecto a WASH, al agua, saneamiento e higiene, y de hecho, a pesar de que existe esa brecha de financiación en la financiación al clima, para el saneamiento concretamente es limitada. Solo una pequeña proporción de la financiación relativa al agua y a los residuos, 13.000 millones de dólares, cuando la financiación al clima total se estima en 579.000 millones de dólares, un 2%. ¿Cómo puede posicionarse mejor el saneamiento para obtener más financiación al clima? Se han establecido varios argumentos y las distintas partes interesadas globales han intentado difundir estos argumentos. ¿Y cuáles son estos argumentos relativos al clima? Bien, nuestros compañeros antes los han descrito muy rápidamente, pero se pueden resumir en dos categorías. Por un lado, los relativos a mitigación y adaptación, por un lado los de mitigación y por otro los de adaptación. En cuanto a los primeros, la descomposición anaeróbica del lodo fecal produce gases de efecto invernadero, metano, óxido nitroso, y con un potencial de calentamiento mucho mayor que el del CO2. El lodo fecal también se contiene y se vierte a los campos o bien en las aguas prácticamente estancadas, no se trata y produce, sin embargo, estos gases. La financiación al clima puede apoyar reducciones en CO2 en cantidades equitativas de CO2 en distintos escenarios donde este lodo fecal puede contenerse o se puede verter, y se debería tratar o afrontar el problema con los lodos fecales en los CO2, en términos de CO2 equivalente. Y en cuanto a la adaptación, la financiación al clima busca apoyar iniciativas donde hay un impacto demostrado de cambio climático en el problema y donde la intervención debería reducir el impacto, sobre todo con respecto a los aumentos de la temperatura del planeta. Y concretamente tenemos un ejemplo en Nepal, donde tenemos un ejemplo de mitigación, donde hay emisiones procedentes del lodo fecal en 1,6 millones de toneladas de CO2 equivalente, donde desde 2019 podemos decir que Nepal ya es una zona libre de defecación al aire libre, y esto es muy importante y me pone muy contenta, muy orgullosa de poderlo anunciar. Menos del 2% del agua residual y de los lodos fecales se tratan. El 50% de la población vive en zonas bajas donde hay una infiltración del acuífero y que aumenta la producción de metano a partir de un factor seco de 0,06 a 0,42. Nepal está luchando contra este problema, pero bueno, eso es lo que les podía decir con respecto a la medida de adaptación en Nepal. Y con respecto a la adaptación podemos decir que sobre todo estamos trabajando en la precipitación durante el monzón. Eso es sobre todo lo que les puedo decir, porque estoy quedando sin tiempo. Muchas gracias, Natalie, por mantenerte dentro del tiempo y por tu información. Y ahora podríamos pasar a la parte de respuestas sobre las presentaciones que hemos visto. Deberíamos centrarnos en las intervenciones que se pueden aplicar, también de cómo incluir medidas de saneamiento a lo largo de toda la cadena de valor del saneamiento, y también hemos escuchado acerca de la necesidad de más argumentos coherentes y más acordados para el saneamiento resiliente. Muchas gracias, y ahora voy a pedir a algunos de los participantes que respondan a las preguntas que les hacen.
Voy a mirar el chat un momento para ver qué preguntas o comentarios pueden haber aparecido. Julia, no sé si hay algo aparecido en el último minuto, así que tal vez podemos volver a nuestro panel de momento porque hay preguntas y vamos a esperar a que haya más por contestarlas todas de una sola vez. Volver al panel porque tenemos unos expertos tan interesantes que yo creo que no deberíamos perder la oportunidad de escuchar y les damos una oportunidad más a nuestros ponentes de dar recomendaciones para ilustrar el siguiente componente de nuestra presentación. Freya, ¿queréis comentar algo a nivel de declaración final antes de pasar a las respuestas de cara, sobre todo a los gobiernos, para a la hora de desarrollar estas evidencias tan convincentes para luchar contra el clima y por un saneamiento resiliente? Sí, gracias. Yo creo que de las presentaciones que hemos escuchado y basándonos en la evidencia y en lo que estamos haciendo ahora, pensaríamos que es crítico crear y presentar evidencias convincentes ante las personas que toman decisiones. Y sobre todo para lograr los ODS, sobre todo si hablamos del acceso al saneamiento, pero a la vez también tenemos que convencer a todos que el cambio climático también puede ofrecer oportunidades, en particular acceso, apoyo a los recursos con respecto a la adaptación y la mitigación al clima. Muchísimas gracias. Una gran recomendación, efectivamente, para crear esa oportunidad que existe ahí a la hora de trabajar en el contexto de adaptación y de la resiliencia al clima. Martín, te paso la palabra ahora. ¿Qué recomendaciones puede dar con respecto a los gobiernos o para que los gobiernos más que utilicen mejor este cambio de paradigma y lo aprovechen mejor? Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho y, de hecho, mencionar algo muy rápidamente. El vínculo con otros servicios y otras dentro del contexto urbano. Es decir, la adaptación de la resiliencia tiene que estar alineada claramente con todas las medidas de adaptación hídrica y se tiene que articular todo con las dinámicas tempranas, teniendo el alcantarillado, el tratamiento de aguas residuales y de sólidos residuales, también o de residuos sólidos, mejor dicho. Muchas gracias sobre la idea de utilizar un enfoque integrado en todos los servicios. Antes de nada, voy a darle la palabra a Natalie, pero que antes tal vez podamos responder a una pregunta que ha aparecido con respecto a las recomendaciones que pueden dar, con respecto al acceso y el saneamiento resiliente. Quisiera también mencionar esta pregunta. La pregunta es, ¿ha habido algún estudio comparado entre los impactos de las emisiones de carbono y los sistemas de alcantarillado con respecto a las entre el impacto de lo que es los sistemas de alcantarillado tradicionales en comparación con el modelo? Si puedes contestar a esto, Natalie, te agradecería que respondieras tú primero. Tal vez otros pueden añadir otra cosa. Con respecto al estudio, sí se pueden abordar unos sistemas distintos, sobre todo teniendo en cuenta, puedo decir que hay muchos estudios que se fijan en distintos sistemas, pero no sé si se ha hecho el estudio, el Honeysuckle, el estudio de la madreselva se llamaría. Ese no sé si se ha hecho.
y tal vez podríamos pedir a los financiadores y los especialistas de clima que se unieran en las conversaciones junto con las personas, los expertos del sector hídrico. Tienen que compartir todos estos conocimientos para tener una perspectiva más amplia. Y efectivamente, en principio tenemos que reunir a los especialistas del clima y sentarnos a la misma mesa, a todos. Gracias, Natalie, FMT. Y es importante, desde luego, incluir a otras personas en el mismo debate para la residencia. Quiero comentar una cosa. Sí, Martin, por supuesto. Yo, hablando de esto, precisamente es lo que tenemos que fijarnos en lo que son los servicios de saneamiento, incluyendo a los distintos actores, alcantarillado, agricultura, etcétera. Tenemos que ponerlos a todos, sentarlos a la misma mesa. Y Brian, de hecho, dice en el chat también, en el digo, el profesor Barbers de la Universidad de Leeds habla de el caso de Kampala, de la contribución de las emisiones de la ciudad de Kampala y que los gases que emiten los camiones de transporte es mínimo. Esas emisiones son mínimas si se comparan con lo que la cantidad de gases de efecto invernadero y de emisiones que están produciendo esos lodos fecales antes de su digestión. Entonces es importante encontrar métodos adecuados para digerir todas estas cantidades de lodos fecales y de emisiones de metano y de otros gases por ejemplo, de las aguas que mueven. Muchas gracias, Martin. Y ahora le voy a pasar la palabra a Brian por un momentito para... vamos a tomar dos preguntas más antes de pasar la palabra al panel de alto nivel. Sí, me gusta hablar de los impactos de emisiones de carbono y quería comentar emisiones de gases de efecto invernadero, de la contención de esos lodos. Efectivamente, es mucho más grande a veces que lo que son las emisiones que proceden a lo mejor de del transporte, otros tipos de industrias que también emiten muchos gases. Muchas gracias, Brian, por lo que acabas de apuntar. Me temo que para la sesión de preguntas y respuestas nos estamos quedando sin tiempo, pero vamos a dar primero a la segunda parte, al panel de alto nivel con los ministros. Y, por supuesto, si alguien quiere comentar algo en el chat, porque sí que hay algunos comentarios en el chat, así que se pueden responder también por escrito. Entonces, sin esperar más, vamos a pasar al debate del panel de alto nivel. Y, de hecho, estoy muy agradecida por la presencia de los ministros aquí con nosotros. Les voy a volver a presentar por secuencia y luego le daré también la posibilidad a los miembros del panel de que puedan comentar algunas de las cuestiones que han venido suscitándose en la sesión. Bien, primero tenemos Sartaj Gul, que es el ministro de Cambio Climático de Pakistán y que ha podido unirse, la ministra, a nuestra sesión de hoy. Le quiero agradecer a la ministra de Estado de Cambio Climático el que haya podido venir con nosotros. Luego tenemos al ministro de Suministro Hídrico de Nepal, el excelentísimo señor Sunil Kumar Das. Luego tenemos al señor Salim Losindilo, que es el director técnico de la autoridad Muanza, Urban Water and Sanitation Authority, la autoridad de agua y saneamiento urbano Muanza de Tanzania.
Bien, vamos a escuchar lo que nos tienen que decir, viendo cómo todas estas soluciones se ponen en práctica sobre el terreno en estos tres casos, Pakistán, Nepal y Tanzania. Vamos a darle primero paso a Zartash Gul, la ministra de Cambio Climático de Pakistán. Ministra, ¿cómo Pakistán está movilizando el apoyo político y creando un entorno favorecedor para el saneamiento eh, resiliente y seguro ante el clima en las ciudades? Ay, me acabo de dar cuenta. Una cuestión es que la ministra está en un área de poca conectividad de Internet, entonces vamos a poner un vídeo porque ya ha grabado su participación, sabiendo que la conexión no iba a ser segura. Estoy muy agradecida a todos los organizadores por centrarse en el tema tan importante de hoy de los servicios de saneamiento urbano resilientes y equitativos y darme la oportunidad de compartir mis experiencias de Pakistán. Con respecto a la movilización de apoyo político y facilitar un entorno, quiero informarles de que soy un miembro electo de la Asamblea Nacional de un distrito rural llamado Dera Ghazi Khan, que es muy remoto y bastante sufre con frecuencia desastres naturales como inundaciones. También soy ministra de Estado de Cambio Climático y pueden entender por qué este tema me toca muy de cerca. Tenemos mucha suerte en Pakistán porque la voluntad política se inspira por el liderazgo visionario de nuestro primer ministro, el señor Imran Khan, que ha movilizado a todas las instituciones y el liderazgo político a nivel nacional y provincial. Nuestro primer ministro tiene una visión de inversión en desarrollo humano y por eso está tan dedicado a invertir en la iniciativa verde como la del Billion Tree Tsunami y Clear Green Pakistan. Esas son dos iniciativas. Este es el motivo de nuestro estrecha relación de trabajo con UNICEF. Nuestro programa conjunto Clean Green Pakistan Index, el índice del Pakistán verde y limpio, es un éxito para crear un entorno favorecedor para un saneamiento resiliente al clima y equitativo que quiero compartir con ustedes. A través de este índice para las ciudades hemos desarrollado una competencia sana sobre 54 indicadores clave de desempeño, incluyendo 10 en saneamiento urbano entre los gobiernos para invertir más en la prestación de servicios de calidad como saneamiento y aumentar la cobertura a la vez que damos servicio a otros componentes del Clean Green Pakistan, como por ejemplo la gestión de residuos, la plantación de árboles, agua e higiene. El progreso sobre el que se ha informado cubre este conjunto de indicadores compuestos y nos ayuda a clasificar las ciudades basándonos en un sistema de premios civiles y financieros que se dan a los equipos de la administración municipal y a los administradores que son funcionarios. Esto no solo ha traído a los recursos a nivel de distrito hacia el saneamiento urbano, sino que ha creado un movimiento social con el apoyo de voluntarios jóvenes llamados los campeones de Verdes Limpios, a los que se otorga galardones de manera separada. Después de tener éxito en 20 ciudades piloto, los programas del índice de Pakistán Verde Limpio ahora se están ampliando a 100 ciudades en Pakistán, siguiendo las instrucciones del primer ministro Imran Khan, que demuestra el nivel más alto de voluntad política y compromiso del gobierno actual. También estamos trabajando con UNICEF para hacer que estos indicadores sean resilientes al clima y centrados en los niños. Creemos que en lugar de programas verticales
que por supuesto no tenemos que negar que sean muy útiles y seguiremos desarrollando para complementar los efectos del gobierno local en situaciones como la COVID-19, el cambio real tiene que aportarse por los gobiernos municipales en sí, utilizando mecanismos de financiación innovadores y autóctonos de una manera equitativa y con el apoyo de la participación ciudadana, sobre todo de los jóvenes. El saneamiento urbano resiliente y equitativo es un sueño y el programa El Índice de Pakistán Verde y Limpio nos está ayudando a realizar antes de lo que habíamos pensado. Muchas gracias. Quiero agradecer a la ministra de Pakistán por haber podido compartir este ratito con nosotros. Pese a las dificultades de conexión, nos ha podido grabar el vídeo. Y ahora vamos a el doctor Saima, que es un oficial del gobierno de Pakistán, también se ha unido a nosotros y le podemos preguntar acerca de estas iniciativas de Pakistán, gubernamentales de Pakistán. Y tengo que decir que el Ministerio ha compartido con nosotros un montón de información muy útil sobre este índice del Pakistán Verde y Limpio. Pero bueno, vamos a pasar ahora la palabra a otro panelista muy distinguido que tenemos la suerte de tener con nosotros, que es el suministro hídrico de Nepal, el excelentísimo señor Sunil Kumar, al que queremos preguntar cuál es la experiencia en prepararse para la movilización de financiación para el saneamiento urbano resiliente al clima y qué sugerencias que se puedan poner en marcha le daría a otros países. Muchas gracias. La palabra. Namaste desde Nepal. Y quiero también felicitar a la ministra de Pakistán por el mensaje que ha dado tan interesante. Gracias a todos por habernos invitado. Quiero presentar el caso de Nepal, que ha establecido una serie de metas muy claras y ha conseguido lograr el primer paso para conseguir ser zona libre de defecación al aire libre, lo que llamamos el ODF. En la Constitución de Nepal está incluido el derecho de acceso al agua y el derecho a tener un entorno seguro y favorecedor para este acceso a. Entonces, Nepal ha establecido una serie de metas en el sector WASH. Hemos establecido una serie de objetivos nacionales. Por ejemplo, un plan a 15 años, incluyendo las metas en el sector de saneamiento de los ODS. En este plan a 15 años se declaran áreas libres de defecación al aire libre para poder conseguir el saneamiento total y también que el 20% del agua residual generada se trate antes de verterla, antes de su descarga. Todas las comunidades, puedo decir que ahora están libres de defecación al aire libre. Todos los hogares urbanos están conectados a un sistema de alcantarillado y el 90% del agua residual industrial está siendo tratada en este modo. Y eso es para nosotros un motivo de orgullo, porque concretamente esto nos da impacto para seguir progresando en estos intentos, en estas iniciativas, y a la vez porque también nos da un impulso para poder conseguir cualquier otro objetivo o meta clave, siempre dentro del marco de los ODS en el país. Otra cosa muy importante que quiero mencionar con ustedes es que estamos estableciendo vínculos con el cambio climático. Bueno, antes han dicho, y lo corroboro, que Nepal consiguió ser una zona libre de defecación al aire libre en septiembre de 2019, lo cual ha sido un hito importantísimo para Nepal y
Y ahora, volviendo otra vez a los vínculos que estamos estableciendo con el cambio climático y la recogida o la recopilación de datos, es nosotros entender estos vínculos. El sector agua es uno de los sectores que ha sido más duramente golpeado con respecto al cambio climático. Sin embargo, tenemos que entender el sector del saneamiento a través de la agenda climática, y esto muchas veces no se ha entendido el vínculo tan estrecho que tiene, y que puede ofrecer muchas oportunidades para una mejora en este área. Otro punto importante también es las brechas en la cadena de valor del saneamiento en Nepal, especialmente en el tratamiento y la reutilización y el desecho seguro y sano de las aguas residuales. El gobierno nepalí está planificando mejorar este tipo de acciones. Luego, el tercer punto que quería también comentarles es la integración del saneamiento en la contribución determinada nacional de Nepal, que se ha mejorado. El objetivo era en 2025 dedicar tratar 380 millones de litros al día de aguas residuales antes de su descarga y 60.000 metros cúbicos de agua al año de lodos fecales que deberán tratarse. Estas dos actividades reducirán más o menos unos 258 gramos de CO2 equivalente. Y en cuanto a objetivos de las políticas, en 2030 queremos crear un entorno favorecedor para el sector público y privado para tratar los residuos industriales y municipales, incluyendo los lodos fecales. Nos centraremos en la coproducción de energía y fertilizantes orgánicos a partir de los residuos sólidos, de los residuos líquidos y de los lodos fecales. El Ministerio de Bosques y de Medio Ambiente, el MOFE, ha liderado la preparación de un documento, una hoja de ruta al respecto, donde integraremos estas metas. Muchas gracias, señor Kumar. Realmente son puntos muy interesantes y realmente Nepal sabemos que ha estado aplicando iniciativas muy exitosas que han cambiado realmente el panorama del sistema de saneamiento en Nepal y que ha proporcionado una plataforma para unirse a la resiliencia, el saneamiento resiliente. Es algo muy motivador. Y bueno, ahora vamos a pasar a Salim Losindilo de Tanzania, de la Autoridad de Saneamiento y Agua Urbana de Muwanza. Por favor, a ver si es posible que termines en 5 minutos tu presentación. E intentamos dar paso a las preguntas. Muchas gracias. Bien, situación en Tanzania. Tenemos una población de 1 millón de personas en el área que hemos cubierto ahora con nuestros servicios de alcantarillado. Y hasta ahora el 80% de esta población no tenía alcantarillado. Y es una ciudad realmente muy montañosa y rocosa. Está establecida sobre una serie de capas de roca y entonces teníamos que tener en cuenta esto para poder empezar las intervenciones a la hora de dar proporcionar un sistema de alcantarillado, porque teníamos que proteger también Entonces, lo que queríamos en nuestro proyecto era construir un pozo para poder trabajar en nuestro proyecto de saneamiento, y queríamos salvar zona montañosa para la ciudad. Era muy importante para nosotros preservar esta zona montañosa y desde luego teníamos, teniendo en cuenta las necesidades de esa población, teníamos que respetar
no solo en la zona montañosa, sino también la parte de los lagos, porque tenemos el lago Victoria en el norte, el lago Tanganika en la parte occidental y el lago Malawi en la parte sudoccidental. Es muy importante proteger esta biodiversidad y proteger estos lagos, pero a la vez, sobre todo centrándonos más en el lago Victoria, porque nuestras actividades han tenido lugar principalmente en el norte del país. Y hemos servido a unos 200 hogares con esta iniciativa y con la ejecución del proyecto. Y a partir de ahí hemos querido replicar el mismo proyecto, viendo el éxito que había tenido con estos 200 hogares que tuvieron acceso a un buen sistema de alcantarillado, intentando dar servicio también a otros barrios de la ciudad. Entonces, como digo, siempre teniendo un respeto máximo por el lago Victoria, por su biodiversidad y su nivel freático. Entonces, quiero explicarles a ustedes un poco más en detalle cómo es la situación y cómo se han desarrollado nuestras intervenciones con el lago. Hemos querido conectar o crear 1.150 conexiones domésticas, es decir, para los hogares. Tenemos una población en esa ciudad de 1 millón de personas y hasta entonces solo el 20% tenía acceso a alcantarillado. Por eso era tan necesario un programa centrado en el saneamiento. Aparte de eso, perdón, ingeniero, el problema es que ya tendría que ir terminando porque le queda un minutito nada más. Bueno, muchas gracias. Bien, esto es un poco una visión muy rápida y muy general de la ciudad de Mansa, que es donde hemos tenido esta intervención y donde estábamos realizando nuestras iniciativas, pero que pensamos que serían replicables a otras localidades, por lo menos de Tanzania. Ya saben, al sur del lago Victoria está la ciudad de Mwanza, Mwanza, que es donde hemos desarrollado nuestra actividad. Podría hablar muchísimo más, pero no me han dado mucho tiempo para explicar, así que, por supuesto, si tienen interés, se pueden poner en contacto conmigo. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias, porque es muy interesante lo que nos ha contado señor Salim Losindilo. Creo que hemos escuchado una buena reflexión desde los aspectos de los expertos, de las políticas. Yo creo que hemos obtenido un panorama muy diverso, con muchas perspectivas diferentes. No tenemos más comentarios ni preguntas a los panelistas, pero por supuesto que si tienen alguna pregunta, nos quedan 5 minutos. Podemos intentar dar una serie de mensajes clave que podemos extraer de esta sesión tan fructífera y le doy la palabra a mi colega, el señor Ryan Alabaster, que habla en nombre de la oficina Graham Alabaster de la oficina de ONU Habitat en Ginebra, y el señor Alabaster va a hacer un resumen. Graham, te paso la palabra. Muchas gracias. En nombre de ONU Habitat llevamos mucho tiempo trabajando en cuestiones de saneamiento. Hemos tenido un debate muy interesante. Y voy a pasar por algunas de las recomendaciones de las que he tomado nota durante esta sesión. El primer punto,
y esto es algo muy, muy importante. He analizado que somos muy buenos a la hora de hablar entre nosotros, pero no somos buenos a la hora de hablar con los que están fuera de nuestro círculo. Entonces, como Natalie ha dicho, somos especialistas del cambio climático, especialistas en las finanzas dedicadas al clima. Y obviamente, si siempre estamos moviéndonos entre los mismos grupos, no vamos a conseguir mucho impacto. Tenemos que salir de nuestra zona de confort y dirigir nuestras palabras a otros oídos, a incluir otros actores, y también tenemos que cuantificar eh, todas las medidas que se están tomando en cuanto a mitigación y adaptación, pero mitigación casi es más importante. Y como siempre son los más pobres los que se quedan atrás y tenemos que centrar nuestros esfuerzos para poder mitigar esta desigualdad. Y por otro lado, también tenemos que entender las contribuciones que están haciendo las distintas comunidades y cómo estas contribuciones afectan. Con respecto a la idea de grid que ha expuesto Martin, es que en este entorno urbano tenemos que pensar en un desarrollo inclusivo. Y cuando hablamos de esto, no hablamos solo del sector del saneamiento, sino del agua, del alcantarillado, de la gestión de residuos, no solo líquidos, sino también sólidos, residuos industriales que se han mencionado en el chat. Pero solo 14 países del mundo han informado que tienen iniciativas fuertes en la cuestión de los vertidos y del tratamiento de estos residuos industriales. Así que tenemos que fijarnos bien en el trabajo que se está haciendo y tenemos que elaborar un montón de orientaciones prácticas. Hay muchas herramientas, tanto para mitigación como para adaptación, de estas herramientas de orientación práctica, y tenemos que utilizarlas y hacer que lleguen a las comunidades de saneamiento para que puedan llegar a los especialistas de desarrollo urbano, los especialistas climáticos y, por supuesto, las comunidades necesitadas. Y si hablamos de financiación, es paradójico que solo una parte pequeña de la financiación al clima va a WASH, pero solo un 1%, que es ridículo, a saneamiento. Tenemos que resolver esta cuestión. Y luego el gran desafío del financiamiento o de la financiación es llegar a nivel local. Es decir, cómo podemos ser pioneros en nuevos enfoques, proporcionar servicios de saneamiento y cómo hacer llegar ese dinero de los gobiernos nacionales a las comunidades locales, sobre todo las más pequeñas, que suelen ser las más necesitadas. A fin de cuentas, no solamente nos tenemos que fijar en las iniciativas a nivel gubernamental nacional, sino en las iniciativas a nivel de gobiernos locales. Eso es muy importante, y el saneamiento junto con la gestión de los residuos industriales y los residuos sólidos y líquidos normalmente es una responsabilidad de los gobiernos locales, y tenemos que ayudarles en esta tarea. Con respecto a lo que hacer a partir de ahora, bueno, invito a los organizadores de esta sesión y a todos los que quieran trabajar conjuntamente para que los gobiernos y las políticas y los planes que se han elaborado piensen más allá de 2030. Por supuesto, 2030 es una fecha, pero tenemos que intentar que haya una sostenibilidad de todas las medidas, y tenemos que incluir este componente porque es muy significativo. No tengo mucho más que decir, aparte de que creo que es un trabajo enorme el que tenemos por delante, y en nombre de todos los organizadores de la Fundación Bill and Melinda Gates,
Freya de la Universidad de Tecnología de Sydney, Martin del Banco Mundial, a Natalie del Global Green Growth Institute y los ministros y el técnico de Tanzania y por supuesto en mi propio nombre y del de Ann Thomas de UNICEF Nueva York. Quiero agradecerles a todos por haber acudido a esta sesión y espero que de verdad les sea útil en el trabajo a desarrollar a partir de ahora. Muchas gracias y me despido de todos. Gracias por haber venido.